en la plataforma y yo mostrándome periódicamente para mostrar así números o cuestiones que sean necesarias usar como un pizarrón. Bueno, esperen que voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, la idea es siempre trabajar una tutoría a partir de dudas puntuales de ustedes, ¿sí? Yo voy a empezar a compartir la pantalla y les voy a recordar algunas cositas para que vayamos a algunos ejemplos concretos para resolver juntos, ¿sí? Y ahí van surgiendo las dudas. Pero también lo importante es que ustedes me digan, mira, eso no lo entiendo, volverlo a explicar, eso me lo olvidé o eso a mí me sale diferente y no me da el resultado. Porque en formas de llegar a un resultado podemos tener varias. Lo importante es que tengamos el mismo resultado, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando les di la clase de este tema no llegué a las generalidades, pero bueno, eso se puede volver a leer cuantas veces necesiten. Lo que a veces genera un poco más de rispidez es la matemática, cuando empieza a aplicarse en ejercicios concretos. Entonces, hay algo que tenemos que poder recordar o empezar a memorizar, que son las equivalencias, ¿sí? Yo sé que puede ser, la podés tener macheteada, sí, no hay ningún problema, pero en el día a día, cuando te toque ir a trabajar, ya casi es imposible tenerlo esto macheteado y además vas a ver que de a poquito lo vas a empezar a recordar. Pensé que alguien quería entrar. Eh, entonces, tenemos primeras equivalencias. 1 gramo es igual a 1000 miligramos. ¿Sí? 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Después, 1 miligramo es igual a 1000 gamas. Y cuando yo digo gamas, digo microgramos. Es exactamente lo mismo, son sinónimos. Microgramos y gamas son exactamente lo mismo. Si bien es una medida que no acostumbramos a escucharla mucho, vamos a ver en pediatría que la usamos a partir del consumo de determinadas drogas vasoactivas, principalmente las inotrópicas, y también algunas analgésicas como los opioides fuertes, como el fentanilo, ¿sí? Que necesitan de las gamas para poder resolver las velocidades de infusión, pero también la concentración de drogas que vamos a usar. Entonces, por ahora, 1 gramo es igual a 1000 miligramos. 1 miligramo es igual a 1000 gamas. Después recuerden la importancia de hablar con la propiedad en cuanto a velocidades de infusión. No hay gotas genéricas, ¿sí? Si bien ustedes me pueden decir, sí, pero las indicaciones del médico dice gotas por minuto. En el contexto de la atención del adulto, las gotas siempre son macrogotas, ¿sí? En el niño, nosotros no hablamos de gotas, sino que hablamos de microgotas, macrogotas o mililitros por hora. Y el adulto debiera hacer lo mismo. Lo que pasa es que por una cuestión de tradición, como decíamos la hemoglucotex esta semana, no está bien decirlo, pero todos sabemos de qué se trata. La importancia es que ustedes tienen que empezar a hablar y escribir como corresponde, ¿sí? Más allá de las tradiciones. Entonces, si estamos hablando de gotas, tenemos que entender que son macrogotas o bien pueden ser microgotas por minuto o mililitros por hora. Recuerden que cuando yo uso la fórmula para determinar una velocidad de infusión, la famosa que tiene, y ya de paso vamos repasando, la fórmula de velocidad de infusión te pide el volumen, que está expresado en mililitros, por el factor de goteo dividido el tiempo en minutos. ¿Sí? Velocidad de infusión. ¿Sí? Voy a ir acá a la pantalla. Recuerden, a ver, espera, pues no sé por qué se ve borroso. Ahí. ¿Sí? Yo tengo la velocidad de infusión es el volumen que está expresado en mililitros totales por el factor goteo dividido el tiempo en minutos. ¿Sí? Esa es la fórmula que seguramente ustedes aprendieron en algún momento de su primer y segundo año. Recuerden que el factor goteo puede ser 20 o 60. Si yo elijo el 20, el resultado de esa fórmula, ¿qué me va a dar? Si yo elijo el 20 como factor de goteo, ¿qué me va a dar el resultado? Un número expresando macrogotas por minuto. Si yo en cambio elijo el 60, ¿qué me va a dar? Microgotas por minuto, que es lo mismo que mililitros por hora. La única diferencia es que
como lo charlamos el otro día, las microgotas por minuto y las macrogotas por minuto se tienen que redondear. Es la única vez que puedes redondear en las matemáticas. ¿Por qué? Porque si yo te digo que el resultado son 20,3 macrogotas por minuto, yo no puedo, ¿cómo hago la gota número 0,3 por minuto? Es imposible poder fraccionarla. Entonces, como yo no la puedo fraccionar, tengo que redondearla. Pero esos son los dos únicos casos, macrogotas por minuto, microgotas por minuto. ¿Y cómo se redondea? Acuérdate que de 0 a 0,4 me voy al entero que inició el conteo. Si yo digo 20,3, me quedo en 20. 20,4, me quedo en 20. ¿Sí? Sean macrogotas o sean microgotas por minuto. Si mira 20,5, me voy al entero que sigue, 21. 20,6, me voy al 21. Y así, 20,9, me voy al 21. Entonces, recuerden que si viene a calculadora la exactitud te va a decir 20,8, vos lo vas a redondear en 21. Y al profesor le tenés que decir, si tenés un coloquio oral, decís, mire, da 20,9, pero se corresponde con 21 macrogotas por minuto o microgotas por minuto, si era lo que se buscaba saber. Entonces, la fórmula del factor goteo necesito 20 o 60. Otra pregunta que a veces hacemos en los coloquios es, ¿y de dónde viene el 20 y el 60? Bueno, mira, el 20 y el 60 vienen de acá. De que si yo junto, ¿sí? Si yo junto en la mano, deposito 20 macrogotas, junté 1 mililitro. En cambio, si tomo un dispositivo de microgotas y junto 60 microgotas y mido, tengo también 1 mililitro. Entonces, 20 macrogotas es igual a 1 mililitro. 60 microgotas es igual a 1 mililitro. ¿Sí? De ahí viene el factor de infusión, 20 o 60. Ya saben lo que significa el 20 o el 60. Y siempre se divide por el tiempo pautado, pero en minutos. Si yo, por ejemplo, digo que tal infusión va a pasar en el lapso de 2 horas, ¿qué tengo que hacer? Convertirlo en minutos. 1 hora son 60 minutos, 2 horas, 120. Si yo te pongo, va a pasar en 1 hora 30 minutos, ¿qué hago? Bueno, 1 hora son 60 minutos, más 30 minutitos, tengo 6, 7, 8, 90 minutos, ¿sí? Entonces convertiste todo en minutos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, Sí, profe. perfecto. Profe, Sí, dígame. una consulta, ¿qué tal? Sí, Buen día. ¿qué tal? Buen Entonces día. siempre, macrogotas y microgotas, ¿siempre es igual a mililitros hora? No, las microgotas son Microgotas, iguales a los mililitros por hora. Y bien. solamente podemos redondear las macro y las microgotas, porque recuerden que son Sí, gotas que caen ay, espera, se me fue el nombre, debajo de la espiga, en el control volumétrico, donde cae, yo no puedo partir la gota, ¿sí? Sea pequeña o sea grande. Entonces, recuerden que esos son los únicos casos que puedo redondear según la fracción, 0,4, hasta 0,4 me voy al número entero anterior, 0,5 me voy al entero que le sigue. Los mililitros por hora se quedan con su primera fracción. Si yo digo que hago el cálculo con el 60 como factor y me dice, me da 32,4. Entonces yo voy a decir, 32,4 es igual a 32,4 mililitros por hora, que es igual a 32 microgotas por minuto. Porque las micro las tengo que redondear, pero los mililitros por hora no hace falta redondearlos, porque las bombas de infusión, ustedes quizás no tuvieron la oportunidad de tener contacto con ellas todavía, te permite la fracción. Vos podés poner que vayan de 0,1 mililitros por hora hasta 999,9 mililitros por hora. ¿Sí? Puedes hasta pasar 1 litro por minuto. 1 litro por hora, disculpen. Entonces, las bombas pueden controlar la fracción. Los métodos convencionales supeditados a la gravedad no lo pueden hacer, que son las micro y las macro. ¿Mm? Bien, eso en relación entonces a cómo me manejo con esa fórmula. Vamos a hacer ejercicios. Después, la regla 3 simple es
sumamente necesaria para el mayor caudal de ejercicios que tenemos siempre por resolver nosotros, ¿sí? Entonces, recuerden que el planteo siempre es, tengo 3 datos, pero desconozco uno. Lo importante de la arquitectura de la regla de 3 simple, ¿sí? Es recordar que A y C, como B y X es la incógnita, ambos deben tener A, C y B y X por separados, pero iguales 1 y abajo, la misma unidad con la que se expresa. Es decir, voy a mostrar el siguiente ejemplo. Profe, perdón, ¿lo puedo Sí, interrumpir un minuto? sí, decime. Bien, volviendo para atrás, para que quede Sí. claro. Entonces, si yo tengo microgotas por minuto, yo sí lo puedo indicar como 32,4. O sea, sí se puede fraccionar en la bomba de infusión. En la bomba de infusión, mililitros horas, voy a decir. En Ah, mililitros microgotas, hora. y en microgotas la voy a redondear. O sea, microgotas lo redondeo y lo dejo en 32. Si es Claro, 32,4. claro. Ok, Y si perfecto. es bomba, dejo la velocidad tal cual me dio la calculadora hasta la primera fracción. Igualmente, Bien, lo convencional en la sala es que va a quedar en 32 mililitros por hora también, ¿sí? En cambio, en pediatría somos muy exquisitos con esos ceros, coma. Entonces, en sí, el adulto van a ver que todo son números enteros. Difícilmente haya una fracción, aún con bombas de sí. infusión. Pero en pediatría, cuando lleguemos al cuatrimestre que viene, que falta poquito, van a ver que ahí las fracciones están a la orden del día. ¿Sí? Te van a decir, mira, esa droga pasa a 1,8 mililitros por hora y esa es la velocidad. No la puedo redondear si está en bomba de infusión. Volviendo a la arquitectura de la regla 3 simple, voy a dar un ejemplo de lo que no va a funcionar. Por ejemplo, si yo pongo así, por ejemplo, no sé por qué aparece borroso. Déjenme ver una cosa porque creo que es... no, no, ya no lo puedo modificar. A ver. Ahí está. Me tengo que poner yo atrás. ¿Ven? Por ejemplo, esta regla 3 simple no va a funcionar, ¿sí? No va a funcionar porque es discordante la unidad A con la C, ¿sí? Recuerden que la arquitectura decía acá había una A, acá una C, acá una B y acá está la X como incógnita. Entonces, yo lo que ustedes cuando arman la regla 3 simple, tienen que fijarse que la unidad de acá arriba con la de abajo y esta con esta tienen que ser iguales, una con otra. Mililitros con mililitros está bien, pero acá gramos con miligramos está mal, se volvió discordante. Esta regla no va a funcionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformar los gramos a miligramos, ¿sí? La consigna siempre es llevar lo que tengo a lo que me piden. Si yo tengo un frasco ampolla en gramos y me piden, Diego, dale 500 miligramos, tengo que transformar los gramos en miligramos. Entonces, por ejemplo, si yo ahora pongo así, mire, si yo ahora pongo esta regla 3 simple, 1000 miligramos es igual a 5 mililitros, 500 miligramos es igual a X mililitros, esta regla funciona, es concordante. Fíjate que tenés miligramos, miligramos, mililitros, mililitros. Entonces, si la planteas así la regla 3 simple, vas por el buen camino, porque sabes que están planteadas las unidades de la manera en que el resultado tiene garantía de que te salga bien. Y el planteo siempre es 500 miligramos por 5 mililitros dividido 1000 miligramos. ¿Sí? Este es el planteo de la regla 3 simple de cómo te va a quedar. ¿Sí? 500 miligramos por 5 mililitros dividido 1000 miligramos. De alguna manera, voy a hacer unas flechitas. De alguna manera se dice que acá yo tenía C. C multiplica a B y el producto se divide por A. Y eso te da X.
¿sí? Si vos ves la arquitectura, ves, ahora la muestro, ¿ves? C multiplica B, el resultado se divide por A y obtengo el resultado en X, ¿sí? Bien. Pregunta. ¿Tienen dudas y consultas en relación al manejo de gramos, miligramos, gamas? Para seguir avanzando, pregunto. ¿Alguien tuvo alguna No, de mi duda? parte. No, no, no. ¿No? Bien, perfecto. Porcentajes, vamos a los porcentajes, ¿sí? Las drogas no solamente se expresan en gramos, miligramos, microgramos, ¿sí? Sino que también a veces están en una presentación determinada en porcentajes. Es decir, por ejemplo, el ibuprofeno jarabe te viene, que es una propuesta que es muy pediátrica, te viene al 2% o al 4%. La solución destrozada viene al 5%, 10%, por ejemplo. Y hay ampollas de glucosa hipertónica que vienen al 25%. Cuando yo digo 5%, 0,5%, 2%, ¿sí? Estoy diciendo, cuando ustedes ven esta expresión, 2%, estoy sabiendo dos cosas. El número te dice los gramos de soluto de droga, ¿sí? Y el por ciento te dice en 100 mililitros de solvente, ¿sí? Entonces, cuando yo leo un número, dice 5%, 2%, 0,2%, acordate que el número te está expresando los gramos. Te dice, usted tiene 2 gramos de droga, que es en soluto. Y cuando yo digo por ciento, estoy diciendo que por cada 100 mililitros de solvente. El soluto más Profe, el solvente te dan una solución. ¿Sí? Dígame. siempre te dice el 100%, ¿no? Claro, porque había una pregunta en el parcial que te decía 110, o sea, como usted me lo puso como dato, yo Sí. pensé que era 110. Ah, está bien igual, Al porque diez ahí por me ciento, equivoqué. por ejemplo, también está el por mil, ¿sí? Pero creo que eso no hubo, que es cuando yo te pongo así, mira, al 2 por mil, ¿sí? Si ustedes ven esto, al 2 por mil, hay muy pocos productos que vienen en esa concentración. Entonces, eso me indica que de cada 2 gramos, de cada 1000 mililitros, Hay 2 gramos de tiene droga. 2 gramos de droga. Claro, eso es cuando es al 2 por mil, que es muy poco frecuente. La mayor cantidad de las veces tenemos al 1%, al 2%, ¿sí? Entonces acuérdate que el número te está susurrando los gramos de soluto de la droga. Y el por ciento te lo está diciendo, te está diciendo en 100 mililitros o por cada 100 mililitros. ¿Cuál es el error? Profe, yo, Sí, perdón que lo interrumpa, yo sí, creo que yo entiendo lo que Carmen le quiso preguntar, porque había una pregunta en el parcial, no recuerdo ahora bien el porcentaje que era, pero vamos a hacer un ejemplo, dale. que había un jarabe que era el 5% en 110 mililitros, Bien, ahí voy a ¿sí? explicar esto. Entonces, cuando yo digo al 2%, al 5%, siempre es en 100 mililitros. Pero vos me decís, che, pero a mí me venden 110, me venden 90, me pueden vender un litro. Eso. Los No, 10 no importaba, no claro, importaba, no solo importa los lo que 100. te venden para estos ejercicios. Después hay ejercicios que te va a importar lo que te venden, porque yo a veces tengo que darle al paciente para el alta una cantidad X de frascos para que cumpla un tratamiento. Pero en estos casos donde yo te digo cuánto le doy bioral, ¿sí? O cuánto va a consumir ese paciente, yo no necesito saber lo que me venden, necesito saber el porcentaje, ¿sí? Si yo te digo es al 2%, como el ibuprofeno, y te venden 90 mililitros, ¿sí? Yo te digo, mira, y el ibuprofeno viene al 2% y te venden por 90 mililitros. Bueno, en este caso, que vendan por 90, no me sirve saberlo. Es un distractor. Yo te doy muchos datos para que el alumno diga, ¿qué hago con todo esto? Bueno, si el alumno sabe que eso ahora no lo necesita, no le va a prestar atención.
pero hay gente que se marea y me hace el cálculo con 90. Entonces, Claro. ahí Eso. está el problema. El alumno que más o menos supo del tema, esos 90, pero ni los leyó. Pero el que no entiende de esto todavía, dice, hay 2 gramos, pero en 90. No, hay 2 gramos en 100, porque lo que vos tenés que prestar la atención es al porcentaje, no a lo que te venden. ¿Sí? Es más, yo puedo tenerlo escondido y vos me decís, necesito 200 miligramos, te lo doy, toma. Y vos nunca supiste ni cuánto venía el producto. Miren, vamos a hacer un ejercicio chiquitito, ¿sí? Así cerramos el tema de los porcentajes y pasamos a los del balance, que era un poco lo que ustedes me habían pedido. Vamos a hacer un ejercicio, pero todos, ¿eh? Cada uno lo hace con su calculadora, a ver cómo nos sale. Yo tengo un paciente, ¿sí? Tengo un paciente que tomó cada 8 horas en un día, ¿sí? Tomó cada 8 horas durante un día, o en 24 horas, tomó 8,5 mililitros bioral, 8,5 mililitros bioral de un producto X, ¿sí? Que viene al 3% y se vende por 120 mililitros. ¿Sí? Entonces, el caso es el siguiente. Tengo un paciente que consumió cada 8 horas, a lo largo de un día nada más, o 24 horas, 8,5 mililitros bioral de un producto X, ¿sí? De un producto, no sé por qué me sale borroso, un producto X que viene al 3% y se vende por 120 mililitros. La pregunta es, ¿cuántos miligramos consumió al final del día? ¿Sí? ¿Cuántos miligramos consumió al final del día? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entiende entonces el ejercicio? Cada 8 horas, Sí, un profe. día, 8,5 mililitros, 3% y viene por 120. Cada uno lo hace, no me dé el resultado, ¿sí? Así lo hacemos entre todos después. Profe, ¿era cuántos miligramos consumió al final del día? Claro, esa es la pregunta. ¿Cuántos Bien, miligramos en 24 horas consumió tu paciente? bien. Bien, un minutito más para que ustedes lo puedan terminar y yo lo voy mostrando y cada uno se autocorrige y pregunta dudas y consultas que haya tenido o que hayan surgido. Bueno, ¿se pudo resolver? Sí, Bien, bueno, yo voy a mostrar el paso a paso. Lo primero que yo siempre aconsejo es despejar la información que yo tengo. Despejar la información que yo tengo. Por ejemplo,
¿Me sirve saber que me venden 120 mililitros? En este ejercicio no me sirve para nada. Entonces ya tacho eso. Es un número que me distrae menos. Algo menos que me va a distraer. Después, ¿qué hago? Empiezo a despejar información. Si yo sé que al 3% significa que tengo 3 gramos por cada 100 mililitros, ya di un paso importante. Pero a mí me preguntan, digo, ¿cuántos miligramos consumió tu paciente en un día? Entonces, esos gramos, que es lo que yo tengo que seguir transformándolo en la misma unidad que me piden. Entonces transformo los gramos en miligramos. ¿Y qué voy a decir? Y bueno, si yo me acuerdo del machete, que un gramo es igual a 1000 miligramos, bueno, entonces 3 gramos son 3000 miligramos y siempre continúa en 100 mililitros. Fíjate que lo único que se va modificando es en cómo se ha expresado el soluto. El solvente no se mueve. Siempre es 100 mililitros, 100 mililitros, 100 mililitros. Lo que fue cambiando es cómo se expresó la cantidad de soluto. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, vos vas despejando Sí. información. Entonces, sigo despejando. Yo digo, bueno, si mi paciente consumió cada 8 horas, significa que 3 veces en el día, 8, 16, 24 horas, yo lo visité para darle esa medicación. Entonces, la frecuencia de consumo, esto se llama frecuencia de consumo, cada 12, cada 8, cada 6, cada 4, te dice también la cantidad de veces que le vas a dar ese producto en el día, pero también te sirve para multiplicar, ¿sí?, el consumo. Si en cada vez que yo iba le daba 8,5 mililitros y fui 3 veces, al final del día mi paciente consumió 25,5 mililitros en el día. ¿Se entiende cómo despejé esta información? A partir de la frecuencia, yo digo, cada 8 horas voy a ir 3 veces en el día. Cada vez que voy, le doy 8,5. Entonces, si lo multiplico por la cantidad de visitas, que son 3 visitas para darle la medicación, voy a saber el total que le di de mililitros en el día a ese paciente. Entonces, estoy despejando información. Ahora que ya sé lo que tengo y lo que consumió, voy a decir lo siguiente. Si yo me tomara 100 mililitros de ese producto, consumiría 3000 miligramos, ¿sí? Porque es al 3%. Pero yo no tomé 100 mililitros en el día. Yo tomé 25,5 mililitros. Entonces van a ser X miligramos. Hago la regla de 3. 25,5 por 3000 miligramos y eso se divide por 100 mililitros y eso te da X miligramos. Entonces el resultado es que me da 765, 765 miligramos de esa droga en el día. ¿Se entendió? Lo bueno que lo estamos grabando es que después se puede volver a revisar. Pero bueno, Sí, profe. bien, acá fue como ir por detrás en el sentido de que a mí no me dicen los miligramos. Directamente me dicen, mira, el paciente tomó esto tantas veces en el día. ¿Cuántos miligramos tomó? Entonces tuve que hacer como una vuelta carnero en matemáticas, ¿sí? Ir desde atrás, pensar en los mililitros para llegar a los miligramos. Muy bien. Entonces, gramos, miligramos, ustedes me han dicho que no tienen dudas. Porcentajes los acabamos de ver ahora y de pasar un poco en limpio esto de qué significa el porciento, ¿sí? Pregunta, ¿alguna duda con miligramos, gramos, por ciento? No, profe. Ok. Bien, con gamas o microgramos, ¿tienen dudas o consultas? No. Sí, ¿No? yo soy profesor. Bueno, hacemos un ejercicio para sacarnos la duda, no hay ningún problema, estamos a tiempo todavía. Acordate que una gama es igual a
decir microgramo, ¿sí? Esto lo habíamos dicho antes, está en el machete de la página. Decir gamas o decir microgramos es lo mismo, ¿sí? Si yo te digo cuántas gamas o cuántos microgramos, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, hay un producto que se llama fentanilo, que es un opioide fuerte, ¿sí? Que se está usando mucho actualmente como pseudoanalgesia en pacientes que están siendo ventilados, ¿sí? Por el COVID, pero también como analgésicos en muchos posoperatorios. El fentanilo viene en una ampolla, 5 mililitros, y viene por 0,250 miligramos. Y ahora te muestro. El fentanilo viene en una ampolla por 5 mililitros y en esos 5 mililitros tenés 0,250 miligramos. ¿Sí? Estamos en el office de enfermería y encontramos esa ampolla. El médico te dice, dale de rescate a tu paciente, ¿sí? 50 gamas endovenosas. ¿Sí? Rescate, ¿qué significa? Es un paciente que se le va a dar la misma droga o familia de la misma droga a fin de pronunciar el efecto de esa droga que se está infundiendo o consumiendo. Te dice, dale 50 gamas endovenosa a tu paciente porque lo necesita en este momento. ¿Sí? Vamos a reforzar la medicación que está tomando. Entonces, la pregunta que ahora vos te haces es, ¿cuántos mililitros, ¿sí?, de la ampolla de fentanilo que viene en miligramos le doy? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuántos mililitros de la ampolla de fentanilo que viene en miligramos le doy? Yo tengo que darle 50 gamas. Y yo sé que el fentanilo dice que tiene 0,250 miligramos en 5 mililitros. Entonces, lo primero que tenemos que transformar es los miligramos a gamas. Acordate que la consigna es llevar lo que tengo en la mano, una ampolla de fentanilo en miligramos. ¿Qué me piden? Gamas o microgramos. Entonces, la propuesta siempre es llevar lo que tengo a lo que me piden. Entonces, ¿qué tengo que transformar? Los miligramos en gamas. El machete que nos acordábamos hoy era que 1 miligramo es igual a 1000 gamas o 1000 microgramos. ¿Sí? Esto estaba en el machete de la página, que es lo que yo te dije, que es lo que de a poco tenemos que empezar a memorizar. 1 miligramo es igual a 1000 gamas o microgramos, es lo mismo. Entonces yo ahora me planteo lo siguiente, voy a convertir esos miligramos de la ampolla de fentanilo en gamas, porque tenemos que hablar el mismo lenguaje. Entonces yo digo, bueno, Diego, si 1 miligramo es igual a 1000 gamas, y yo tengo 0,250 miligramos, X gamas. Mira. ¿Sí? Entonces vos decís, machete, si 1 miligramo son 1000 gamas, y yo tengo mi ampolla de fentanilo que tiene 0,250 miligramos, van a ser X gamas. Esto lo hacemos principalmente, síganme los que denotaron la dificultad, ¿sí? Hagan esa cuenta. 0,250 miligramos, ¿sí?, por 1000 gamas dividido 1 miligramo, ¿sí? Recuerden que acá los miligramos se van, los miligramos se suprimen, se van, y te va a quedar las gamas, te va a dar el resultado en gamas, ¿sí? Bien, la persona que me dijo que le estaba esto costando, ¿lo pudo hacer esta cuenta? Vamos, calculadora. 0,250 por 1000 dividido 1. ¿Cuánto te da? 250 miligramos. ¿Miligramos? No. 250 gamas. Gamas o microgramos, que es lo mismo, pero no es lo mismo que miligramos. Entonces,
Ahora yo ya sé que 250 miligramos es igual a 250 gamas o microgramos, ¿sí? Ahora llegamos a esta conclusión. 0,250 miligramos es igual a 250 gamas o microgramos. Entonces ahora planteo, bueno, digo, si yo tengo 250 gamas en 5 mililitros de la ampolla y tengo que dar 50 gamas a mi paciente, van a ser X mililitros, ¿ves? Fíjate cómo me queda, ¿no? Gamas con gamas, mililitros con mililitros. Esta regla de 3 es concordante y va a poder funcionar. Entonces hace 50 por 5 dividido 250 y te va a dar los mililitros. ¿Sí? Acuérdate que las gamas se van, y el resultado queda expresado en mililitros. Hagan la cuenta y díganme, ¿cuánto les da? 1 mililitro. 1 mililitro. Muy bien. Entonces, para rescatar yo a mi paciente con fentanilo, tomo 1 mililitro de esa ampolla. ¿Sí? Muy bien. Esto igual después cuando lleguemos a pediatría, vamos a revisarlo de vuelta porque esto va a ser una constante. Entonces siempre revisamos las matemáticas porque es algo que siempre cuesta. Bien, entonces vimos gramos, miligramos, porcentaje, microgramos o gamas. Ya está. Con eso es suficiente. Como repaso para hoy. Después obviamente hay que sentarse a revisar el material publicado y ponerlo en práctica. ¿Sí? Vamos a, ustedes me decían que el balance era el problema, ¿sí? Que era que lo que más ruido hizo. Vamos primero a hablar un poco de lo que es el balance hidroelectrolítico. Si a ustedes mañana le preguntan, dígame enfermera, ¿qué es un balance hidroelectrolítico? A ver, yo no las miro, miren, me voy a la, esperen que voy a compartir pantalla, comparto, y lo bueno de compartir es que yo ahora me voy a la página y no veo ni siquiera quién me habla. Entonces le pregunto a ustedes, enfermeras, díganme, ¿qué es un balance hidroelectrolítico? No me vayan a decir, es contabilizar lo que ingresa y egresa, porque eso es parte de un método, ¿sí? Eso es el cómo lo hago. Pero yo pregunto, ¿qué es hacer un balance hidroelectrolítico? ¿Qué quiere hacer la enfermera haciendo un balance? Porque hay pacientes que lo requieren. Lo requieren, ¿saben por qué? Porque un balance hidroelectrolítico es la, es la evidencia indirecta que yo tengo, ¿sí? Del comportamiento del medio interno de mi paciente. Voy a decir, uy, pero ¿eso de dónde salió? Bueno, sale de la definición universal de lo que es un balance hidroelectrolítico. Un balance hidroelectrolítico es una expresión indirecta del medio interno de tu paciente, ¿sí? Acordate que para que vos puedas definir esto, alguien te preguntar, y Diego, ¿qué es medio interno? El medio interno, ¿qué es? El equilibrio hidroelectrolítico de tu paciente, el equilibrio ácido-base de tu paciente. Si yo a ustedes les pregunto, ¿tengo alguna manera con certeza directa de conocer el medio ácido-base de tu paciente? ¿Ustedes conocen alguna forma de conocerlo rápidamente, con certeza? El estado ácido-base de tu paciente. ¿Pueden ustedes conocerlo? Sí. Pero, ¿qué necesitan que el médico pida? Tiene que ser El pH. Es decir, dígame en el estudio. ¿Qué estudio le vamos a pedir a ese paciente para conocer el estado ácido-base del paciente? Acidosis metabólica, ¿puede ser? No, eso es un resultado. Yo estoy preguntando, ¿qué estudio le vamos a pedir al médico que le pida para que yo le haga al paciente? Gasometría arterial, colegas, ¿sí? El estudio es la gasometría arterial. La gasometría arterial te permite conocer de manera directa el medio interno ácido-base de tu paciente. Después que esté acidótico, normal, alcalótico, esos son resultados de la gasometría arterial, ¿sí? Y la gasometría arterial lee el estado de ese base a partir de informarte qué. ¿Qué te informa la gasometría arterial? A ver, díganme, ¿qué te informa la gasometría arterial?
a ustedes les llega un estudio de gasometría arterial, ¿sí? ¿Qué te informa más allá del resultado que después El vas a ácido entender? base del paciente. Bien, El pero ¿qué pH. parte? Bien, eso, las partes. El Me pH del informa el paciente. pH. ¿Qué más me informa? La cantidad de gases en sangre, dióxido de ¿Cuál? carbono, Presión de dióxido de presión de carbono, dióxido de carbono, presión de de oxígeno, oxígeno, bicarbonato de sodio, de sodio. exceso de base y la saturación de oxígeno también me la informa. Recuerden que la presión de los gases se mide en milímetros de mercurio, el bicarbonato de sodio se expresa en miliequivalentes litro, el exceso de base no tiene, eh, no tiene expresión alguna más que el -2 a +2, que es el rango, ¿sí? Y la saturación en porcentaje. Y el pH tampoco tiene una unidad en expresión, es de 7,35 a 7,45, punto. No tiene miligramos, no tiene gamas, no, se expresa así, ¿sí? Salvo los gases y el bicarbonato tienen la unidad en cómo se van a expresar. Recuerden que los gases bajo presión, ¿sí? Milímetros de mercurio, y el bicarbonato siempre en miliequivalentes litros. Y después yo te pregunto, ¿usted tiene alguna manera de conocer del medio interno de su paciente el movimiento hidroelectrolítico de su paciente de manera directa? ¿Tiene una manera directa y con mucha certeza de eso? Sí. ¿Pidiendo en laboratorio? Sí. ¿Y qué le piden? A ver, díganme ustedes, para conocer yo el movimiento hidroelectrolítico, ¿qué laboratorio básico le vamos a pedir al paciente? ¿Qué laboratorio básico le pedirían para conocer cómo se mueven los electrolitos? Orina, No, estamos en la sangre ahora. Eso sería función renal, pero lejos. ¿Cómo sé yo cómo se mueve el medio interno, los electrolitos en el cuerpo humano? ¿Qué laboratorio tan va? ¿Cuál? Hemograma completo. Hemograma. No, hemograma no, el hemograma. ¿Ionograma? Ionograma, ionograma. sí, chicos. Esto tiene que Ionograma, salir ionograma. así. Ionograma, la concentración del cloro, del potasio, del sodio, del calcio, ¿sí? Eso te estamos hablando de cómo se está moviendo el medio interno hidroelectrolítico de tu paciente. El hemograma es un conteo celular. ¿Cuántas células blancas, cuántos hematíes, cuántos trombocitos, ¿sí? Cuánto hematocrito, cuánta hemoglobina? No te habla del medio interno, te habla de los elementos formes de la sangre, pero no de los iones. Bien. Volviendo, fíjense hasta dónde llegas con una pregunta como qué es el balance hidroelectrolítico. El balance hidroelectrolítico que hacemos todo el tiempo es una expresión, pero indirecta, del medio interno. ¿Por qué indirecta? Porque yo no estoy sacando sangre y midiendo. Estoy viendo cómo líquidos que ingresan, cristaloides, coloides, ¿sí? Por todas las vías que se les ocurra, egresan del paciente con diuresis, con catarsis diarreicas. Recuerden que en un balance, los egresos de materia fecal forme, si yo digo materia fecal forme, tiene forma, eso no se balancea, se tilda y se evoluciona. Pero si yo tengo una diarrea, sí, las diarreas las tengo que medir, ¿sí? De la chata pasan al brocal y ahí mido, porque una diarrea se define como una pérdida hidroelectrolítica. Entonces tengo que medir la diarrea. Los drenajes, el débito por una sonda nasogástrica abocada a una bolsa, una emesis, todo eso son egresos que son mensurables, son medibles. Entonces, el balance hidroelectrolítico resulta una expresión indirecta del desenvolvimiento del medio interno del paciente. Punto. Hemos definido lo que es un balance hidroelectrolítico. Así que fíjate todo lo que está detrás de la determinación de un balance. Los balances, recuerden que funcionan a expensas de que todo se expresa en mililitros. Todo en un balance se expresa en mililitros. No puedo expresarlo en macrogotas. Entonces,
voy a algunos tips. Si yo tengo un plan de hidratación parenteral que te dice que va a 50 macrogotas por minuto, ¿sí? Vuelvo a la pantalla. Ponele que yo tengo un plan de hidratación que te dice que va a 50 macrogotas por minuto. Y yo tengo que volcarlo a un balance. Recuerden siempre que para expresar o convertir de macrogotas por minuto a microgotas por minuto, que es lo mismo que mililitros por hora, multiplico por 3 ese número. En cambio, al revés, lo divido por 3. Mirá, ¿se acuerdan esta rueda de conversión? Ponele que yo tengo una infusión a 50 macrogotas por minuto, como teníamos recién. Y yo te digo, no, Diego, mira, usa una bomba de infusión, quiero tener mucha certeza de la velocidad, ¿sí? Quiero estar muy seguro. Entonces, las macro las tengo que convertir en mililitros por hora. Entonces, ¿cómo hago? Y digo, bueno, 50 macrogotas por 3 me va a dar 150 mililitros por hora, que es lo mismo que 150 microgotas por minuto, ¿sí? En cambio, si yo tengo microgotas o mililitros y me dice, che, se me rompió la bomba de infusión y necesito ponerlo en un macrogotero, bueno, pasás de mililitros horas dividiendo por 3, 150 dividido por 3 me va a dar 50 macrogotas, ¿sí? Entonces, acordate de esta rueda de conversión. Cuando a ustedes, nosotros en los exámenes, no les podemos hacer un balance de hoja completa. Lo que le podemos decir es, por ejemplo, y con esto hacemos un caso y ya se resuelven las dudas. Miren, el caso va a ser, tengo un PHP que va a 40 macrogotas por minuto. El turno es de 7 a 14 horas. Turno de 7 a 14 horas. Plan de hidratación, 40 macrogotas por minuto. En paralelo tengo un plan de analgesia a 23 microgotas por minuto. ¿Sí? Voy mostrando entonces. Turno de 7 a 14. Si son de 7 a 14, tengo 7 horas. ¿Sí? Tengo 7 horas. PHP, plan de hidratación parenteral a 40 macrogotas por minuto. En paralelo, esto significa en paralelo, plan de analgesia. Esto en paralelo significa que van a pasar juntas por una llave de 3 vías. 23 microgotas por minuto. ¿Sí? Después te voy a decir que por vía oral tomó en toda la mañana un total de 450 mililitros. ¿Sí? Vía oral tomó un total de 450 mililitros. Luego te voy a decir, todo esto que son ingresos, ¿no? Estamos de acuerdo, son todos ingresos parenterales por un lado, enterales por el otro, pero todos son ingresos. Y luego te voy a decir, mira, egresos tuvimos, diuresis, tuvimos un total de, vamos a ponerle 650 mililitros de diuresis a lo largo de toda la mañana, 650 mililitros de diuresis, y vamos a decir que tuvo una emesis de 50 mililitros. Paciente vomitó, lo junté en la palangana, lo volqué en el brocal y eran 50 mililitros. ¿Sí? Estos son los datos que tenemos. Ingresos, egresos, ¿sí? Muy bien. Vamos a poner un par de datos más. El paciente pesa 71,340 kilogramos. ¿Sí? El paciente pesa 71,340 kilogramos. Anoten estos datos porque ahora vamos a hacer un ejercicio. La pregunta que le hacemos es, calcule el balance parcial en 7 horas y calcule el ritmo diurético de su paciente. ¿Sí? Ritmo diurético del paciente. Recuerden que el ritmo diurético es muy parecido a lo que dije del balance. Es una expresión indirecta, pero ahora ¿de qué? De la función renal de producir y excretar orina. Repito, el ritmo diurético es una expresión indirecta de la función renal de producir y excretar orina. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacerlo y voy a ir explicándolo. Y si surgen dudas, ustedes me dicen. Bueno, ya tenemos entonces
los últimos datos del peso y me piden, Diego, calcula el balance parcial en 7 horas y el ritmo diurético en 7 horas también. Quiero saber cuál fue el ritmo diurético en 7 horas y el balance parcial. Vamos a hacer ¿qué? Ahora lo que nos queda es despejar la información. Sé que el balance se va a hacer en 7 horas. Tengo un plan de hidratación que está expresado en macrogotas por minuto. ¿Y qué habíamos dicho? Los balances funcionan en mililitros. Entonces esas macrogotas no las puedo poner en el balance. ¿Qué tengo que hacer? ¿Transformar a qué? A mililitros hora, microgotas. Perfecto. Primero transformar a mililitros hora. Entonces, 40, ¿qué hago? ¿Divido o multiplico por 3? Multiplico por 3. Multiplico por 3. Entonces, calculadora, amigo, yo soy malísimo con las matemáticas. Hágame el gran favor. Vamos. 40 120 mililitros hora. Bien. Sería 120 mililitros en una hora. Entonces, mi PHP, muestro, mi PHP, que iba a 40 macrogotas por minuto, lo multipliqué con 3, para transformarlo en mililitros, pero por hora. Mililitros por hora. Pero mi pregunta es, ¿pasó una hora de plan o cuántas horas consumió de plan este paciente? 7 horas. 7 horas. Entonces ahora, mirá, qué fácil. 120 multiplico por el total de horas, por 7. Multiplicamos 120 por 7. ¿Cuánto les da? 840 ¿Qué? mililitros. En 7 horas. Muy bien. Recuerden siempre ponerle como el apellido, porque si no los números después solos te vuelven loco, ¿ves? Entonces ya resolví el plan de hidratación. En 7 horas consumió 840 mililitros. En 7 horas. Vamos al plan de analgesia. ¿A qué velocidad iba el plan de analgesia? 23 microgotas por minuto. O sea, 23 mililitros hora. Bien. Perfecto, como dice la colega, porque yo me acuerdo que microgotas por minuto es lo mismo que mililitros por hora. Entonces, 23 microgotas es lo mismo que decir 23 mililitros en una hora. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplicar por cuánto? Por las 7. horas. Entonces multiplico por 7. ¿Ves? 23 microgotas por minuto es igual que decir 23 mililitros por hora. Lo multiplico por las horas en que duró mi balance y ahora digo 23, disculpen, yo soy muy malo para las cálculos, 23 por 7, ¿cuánto les da? 161 mililitros en 7 horas. En 7 horas, perfecto, muy bien. Ahora ya estoy, como ya tengo todo en mililitros, tengo el plan, tengo la analgesia y tengo la vía oral, todo en mililitros, ¿qué hago? Bueno, me sumo todos los ingresos. Calculadora, alguien que me haga el favor. Sumamos todos los mililitros que ingresaron. 1450. Bien. Sumamos 840 mililitros, más 161 mililitros del plan de analgesia y más 450 mililitros bioral. ¿Cuánto da todo eso? 1451 mililitros. 1400. ¿Cuánto? 1451 mililitros. Esperen. Disculpen. Entonces, ingresos, 1051. 1451. Ah, 1451. 1451. Viejo y sordo. 1451 mililitros. Entonces, total de ingresos. ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Alguna duda, alguna consulta de cómo logré alcanzar a conocer los ingresos? Bueno, yo sigo, si no me dicen nada, sigo. Egresos. Perfecto. Egresos. ¿Conozco los egresos? Sí. ¿Tengo que transformar algo de los egresos? No. Entonces, ¿qué hago? 650 mililitros más 50 mililitros de Mesis me da 700 mililitros. 70 de Mesis. Eran 70 de Mesis. No, eran 50, mirá. Ah, perdón, 50. yo anoté 70. ¿Ok? Entonces, volvemos a la cuenta y recuerden que el balance parcial que vos hacés, horario, cada 2 horas, al final del turno, o en 24 horas,
no importa cuándo lo hagas, siempre el mínimo es de 1 hora a 24, siempre es todo lo que ingresó menos todo lo que egresó. El balance siempre es todo lo que ingresó menos todo lo que egresó. Entonces, hacemos la cuenta. Yo tengo 1451 menos 700, ¿cuánto da? 751. Le faltó algo importante. Positivo en 751 mililitros. No se olviden el símbolo, ¿sí? Siempre en un balance se pone el símbolo. Vos decís, pero el número es positivo. Bueno, ponele positivo. Si te da negativo, le pones menos 751 mililitros. Entonces, recordá, los balances se expresan cualitativamente como una variable y cuantitativamente con número. Cualitativo, positivo o negativo. Cuantitativo, el numerito y los mililitros. Siempre expresarlo con el signo delante. Si te da negativo, negativo en tantos mililitros. Si te da positivo, positivo en tantos mililitros. Profesor, Sí, decime. ¿tiene lo que había que sumar arriba? 850, Los 161. Sí, los ingresos. Los ingresos tenés que sumar todos los mililitros que teníamos. Que Me lo habían... repite porque a mí me da 461 el total. Creo que anoté algo mal. A ver, espera que por si acaso lo hago yo también. A ver, teníamos 840 de plan de infusión, más 161 de plan de analgesia, más bioral, que eran 450. Me da Anoté mal el 840. 1451. Está bien. Bien, Sí, gracias. no, de nada. Bien, para terminar, vamos a calcular el ritmo diurético. Acordate algo importante, el ritmo diurético se expresa en mililitros por kilo por hora, ¿sí? El numerito que vos vas a decir, me da, siempre es un número con una primera fracción, ¿sí? Nada más. Número, coma, fracción. Número, coma, fracción. Y una sola fracción. Si te va a dar 1,22345 es 1,2. Si te da 0,8999 es 0,8. ¿Sí? Informo siempre el primer número entero y su primera fracción. Nada más. ¿Sí? Sabemos lo que es el ritmo diurético. Entonces se expresa en mililitros kilo hora. Es decir, te va a dar un número que te dice cuántos mililitros por cada kilo que pesa tu paciente, por cada hora que transcurrió, produce orina y la excreta. ¿Sí? Nosotros teníamos un ritmo que había que calcularlo en 7 horas. Entonces, el ritmo diurético es decir, ¿conozco las horas? Sí, 7. ¿Conozco lo que pesa? Sí. ¿Conozco lo que orinó? Sí. Tenés que fijarte lo que orinó. No le sumes las emesis ni los drenajes, porque eso no es orina. Entonces, si yo sé que los egresos de mi paciente eran 700 mililitros, ¿qué uso? ¿700 o lo que orinó el paciente para el cálculo del ritmo diurético? Lo que orinó el paciente. Claro, Sí. uso lo que orinó el paciente. Acordate, no mezcles la emesis, ni las diarreas, ni los drenajes. Entonces yo digo, orinó 650 mililitros. Lo divido por lo que pesa. Me acuerdo cuánto pesaba, 71,340. Y lo divido por las horas, ¿sí? ¿Cuántas horas? 7. Entonces haces esta cuenta, mira, 650 mililitros, dividido, y en la calculadora pones 71,340, dividido 7. Vamos a ver cuánto nos da ese valor. Yo no lo hice, así que no sé si es un valor normal. 650 dividido 71,340 dividido 7. Bien. ¿Cuánto les da? 1,3. ¿Cómo? ¿No lo escucho? 1,3. ¿Qué? Oh. Y hasta el perro se enojó porque le faltó decir el qué. ¿Mililitros kilogramos hora?
¿o no? kilogramos hora. Muy bien. ¿Ves? 1,3 mililitros por kilo por hora. Es decir, tu paciente produce 1,3 mililitros de orina por cada kilo que pesa de los 71 por hora de cada hora que pasó de las 7. ¿Sí? Y vos decís, che, ¿y para qué me sirve saber eso? Y con esto ya damos por finalizado la tutoría. Mirá, ¿por qué me sirve? Porque de 1 a 3 mililitros por kilo por hora es un ritmo diurético normal. Es decir, que tu paciente de 1 a 3 mililitros kilo hora es un ritmo diurético normal. El paciente está normoúrico. Normoúrico significa que tiene una función renal bastante conservada en relación al consumo de líquidos. Si yo al paciente lo deshidrato, obviamente no va a orinar normalmente, ¿sí? O lo hiperhidrato, no va normalmente a orinar. En cambio, si yo le doy líquidos y alimentos en cantidades normales, la función renal, si no está dañada, te tiene que dar este ritmo diurético. Entonces me quedo tranquilo con ese paciente. En cambio, si yo tengo un paciente... Profesor, perdón, el rango es de 1 a 3 mililitros. Mililitros kilo hora. Kilo Sí. hora. Sí, bien, gracias. En cambio, yo tengo un paciente que le doy cantidades normales de líquidos y alimentos, porque los alimentos se oxidan y liberan agua. Por eso se incluyen también los alimentos. Ponele que yo le doy lo normal, pero tengo menos de 1 mililitro kilo hora, ¿sí? Si yo tengo menos de 1 mililitro por kilo por hora, mi paciente está oligúrico. ¿Recuerdan la expresión oligúrico? ¿Sí? Bueno, Sí. para que vos digas que tu paciente está oligúrico, tenés que calcular el ritmo diurético y recordar los valores. Yo no puedo decir, che, orina poco ese paciente. Ah, está oligúrico. ¿Lo calculaste? Primero tenés que asegurarte que la cantidad de agua y alimentos que consume tu paciente son los adecuados, ¿sí? Porque decíamos, si yo no le doy agua, y no vas a orinar, obvio, el cuerpo hace homeostasis, control sobre eso. Si le doy mucha agua, y te va a orinar un montón. En cambio, si yo le doy lo normal, pero sin embargo el ritmo diurético es menor a 1 mililitro por kilo por hora, tu paciente está oligúrico. Tu paciente tiene oliguria, ¿sí? En cambio, si tiene 0,2 mililitros por kilo por hora o menos, 0, esto que salió, espera, ahí está. Si tiene igual o menos a 0,2 mililitros por kilo por hora, tu paciente tiene anuria. Anuria, ¿sí? Mirá dónde salen esos conceptos. En cambio, si tiene más de 3 mililitros por kilo por hora, más de 3 mililitros por kilo por hora de ritmo diurético, ¿cómo está tu paciente? ¿Cómo se dice si orina mucho? Poliúrico. Poliúrico. Bien, bien. De ahí entonces salen los conceptos de oliguria, anuria, normouria y poliuria. A partir de que calcules el ritmo diurético, pero entiendas el contexto del paciente. ¿Sí? Un paciente que está deshidratado y empiezo a reponerle lo que deshidrató, se va a mantener homeostáticamente oligúrico. Es como una canilla el cuerpo humano. ¿Sí? Si me falta líquidos, y no me voy a poner a producir orina, si me falta agua. ¿Sí? Estamos entonces en contextos de normalidad, yo sé cómo puedo expresar a partir de lo que estoy seguro que el paciente consume. Bueno, señores, esto yo quise explicar el ejercicio que tuvieron en el parcial, ¿sí? Que había un plan de analgesia, un bioral y una orina por medirse. Cómo llegar a un balance, ¿sí? ¿Ves? No necesité la hoja de balance porque no hay lugar y forma de hacerlo vía la plataforma, pero ya vos podés calcular el balance parcial o el total en 24 horas y el ritmo diurético y expresar el resultado. Los invito a que ahora descansen de este tema, pero después, si surgieran más dudas,
aprovechen, había una publicación ahí de ejercicios en la plataforma, vean a ver cuál puede surgir problemático y en los próximos encuentros me los plantean y después de dar el tema que está agendado, vemos esas dudas que puedan seguir generando las matemáticas. ¿Sí? Bárbaro, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes y nos vemos el lunes. Recuerden 8:30, creo que está publicado en la agenda. Lo chusmeen y nos vemos el lunes y el martes también. Que tengan un muy buen fin de semana. Cualquier cosa me avisan. Gracias. Gracias.